Muy buenos días, domingo, estamos a 19 de octubre y vamos adelante con este resumen semanal de trading número 254. Saludamos a Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, bien. Aquí un domingo más de mañana esperando y observando a ver qué nos depara la semana. Exactamente, ya sabéis que vamos a darle ese doble enfoque, doble mercado local al principio y luego nos vamos a Estados Unidos y vamos a echar un vistazo a todas las acciones que nos habéis mandado, ¿no? para analizar. La verdad que estuve leyendo los análisis y lo que primero que tengo que hacer es daros la enhorabuena porque realmente son unos análisis de calidad bueno, que nos enorgullecen, ¿no? En cierto modo porque realmente, ¡buah! Leéis los gráficos como nosotros. Así realmente da gusto. Enhorabuena ya solo por los análisis que hacéis. Vamos a compartir pantalla. Lo primero, como siempre, disclaimer. Bueno, todas estas cosas de que invertir en renta variable tiene sus riesgos, evidentemente, y sobre todo si ya utilizas productos apalancados, cuidado con eso, hay que saber lo que se hace. Y después, pues nada, que todo lo que veáis aquí durante esta hora más o menos de grabación tiene carácter exclusivamente formativo. Voy más allá. Si además os gusta algo de lo que veis, os aporta valor y le dais al me gusta, pues nos ayudáis a difundir el proyecto, ¿vale? Ya tenéis en pantalla IBEX 35, donde tenemos en marco temporal, marco temporal semanal una etapa 2 alcista, lo veis, con las definiciones habituales de media de 20 alcista, media de 40 alcista, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes. De esa manera se define de una manera objetiva, de una forma objetiva, lo que es una tendencia alcista, ¿eh? No utilizamos, ya sabéis que nosotros en Trading Mentor Academy no utilizamos nada de líneas de tendencia y tratamos de evitar todos los conceptos subjetivos, ¿eh? Nosotros estamos obsesionados en que todo lo que os mostramos sea totalmente objetivo. En este caso, qué había ocurrido? Bueno, pues las velas claves son las dos últimas, las dos anteriores. Fijaros, aquí teníamos una ruptura y una consolidación que, bueno, no había tenido continuidad, pero ya sabéis que el límite suele estar en la zona del 50% de la vela previa. Mientras no la pierda, y sobre todo si se queda por encima de la antigua zona de resistencia, ahora zona de soporte, digamos que todavía tiene opciones de continuar alcista, que eso es lo que ha hecho. ¿Lo veis? De hecho, vamos a comparar esta ruptura con esta ruptura en diario. ¿Lo veis? Esta ruptura en semanal con esta ruptura en diario. Fijaros la vela siguiente aquí. Aquí se queda por encima. Por encima del 50% de la vela previa. Eso le da chance, le da oportunidad para que recupere. Mirad aquí, elimina el ciento y pico por cien. Conclusión, ¡pam! ¿Veis la diferencia? Por lo tanto, en una ruptura, en una ruptura de resistencia, es importante, obviamente, la vela de ruptura, porque si no, no se da el concepto. La vela siguiente, que tenga continuidad, si ya continúa alcista, por la resistencia está rota. Si no tiene continuidad alcista, pero no cierra por debajo de la mitad de la vela de resistencia, pues bueno, todavía puede tener oportunidad de tener continuidad alcista. Y si ya elimina el 50% o más, entonces eso es un fallo de ruptura de continuación alcista y ya sabéis que ese concepto lo más normal es que se vaya como mínimo a la zona de soporte previo, que en este caso era esta zona y en este caso se fue incluso mucho más allá, ¿no? Bueno, nada, esto porque ya sabéis que nos gusta aprovechar los gráficos que vemos para reforzar los conocimientos que aprendemos en la teoría. Dicho eso, bueno, pues nada, de momento etapa 2 alcista en IBEX 35. Si nos vamos aquí al diario, pues también tenemos esa estructura de etapa 2 alcista, con los mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes, media de 20 alcista, media de 40 alcista, y ahora está realizando, bueno, pues una consolidación, ¿no? Se había alejado muchísimo de la media de 20, ahí, ¿lo veis? Ahí. ¿Y qué ha hecho desde entonces? Pues un rango lateral, ¿eh? Un rango lateral, a ver si lo pongo, un rango lateral, más o menos esta zona, donde lo que ha hecho es que el precio se ha acercado, mejor dicho, la media se ha acercado a ese precio. De este rango lateral, ¿qué me llama la atención? Bueno, pues obviamente estas mechas por arriba. Es evidente que en esta zona de los 15.700 está la oferta puesta. Es donde hay papel, que se suele decir en el argot bursátil. Está justo en esta zona de aquí, es donde está la resistencia. Por lo tanto, es la zona clave a vigilar en los próximos días, ¿no? Y por el lado bajista, pues la zona del soporte menor, ¿lo veis? Esta zona, que es una mínimos, que está visitando que máximos previos, ¿lo veis? De hecho, si lo alargo. Si no largo, yo creo que se ve más fácil, ¿no? Esto es un concepto de soporte menor. Fijaros, ha hecho una especie de PC1 con retest y desde aquí ha arrancado, lo que pasa es que se ha chocado otra vez contra este nivel. Por lo tanto, para mí, estructura alcista de momento en ambos marcos temporales y la clave está vamos a ponerle números que siempre es más fácil, 15.400, vigilar 15.400 o 15.700.
la superación de los 15.725, vamos a ir. Pues nada, continuidad alcista, la pérdida de los 15.400, pues posiblemente comienzo de etapa 3, para luego etapa 4, que sería simplemente una inhalación en semanal. Esa es la estructura que veo en Paralibes 35. ¿Algo de comentar, Julio? Que Y se me bueno, solamente por comentar un detalle, ¿no? En la vela del viernes realmente fue un hueco bajista que fue negado, ¿no? Ah, correcto. Un hueco Este, bajista bastante potente, ¿no? Pero este. que un hueco bajista que abrió justo por encima de la zona de soporte, bueno, Ujú. y Sí, un sí. poco la diferencia, ¿no? Se llega a abrir por debajo de ese mínimo del lunes, creo que fue, Ajá. pues realmente probablemente hubiera tenido un recorrido bajista, ¿no? Su De siguiente acuerdo. zona. De momento ahí aguantó esa zona de soporte y desde entonces negó ese hueco y el sentimiento que nos deja es claramente alcista, ¿no? Para el arranque de semana. Ese concepto que acabas de mencionar es importantísimo, es uno de los 5 parámetros que analizamos de una manera objetiva otra vez para analizar los huecos y en este caso la apertura justo por encima de zona de soporte, bueno, pues da oportunidades a que ocurra algo así. Si esa apertura hubiera ocurrido por debajo, y la he puesto aquí por poner, justo debajo de esta zona de soporte, bueno, pues lo más normal es que, como dice Julio, esto hubiera tenido continuidad bajista, ¿vale? Objetividad en cualquier aproximación a los mercados, por favor, ceñiros a la objetividad, ceñiros porque eso os va a ayudar, sin duda alguna. Vamos a ver también el DAX, a ver qué aspecto tiene. Bueno, a ver, el DAX. El DAX es evidente que presenta más dudas, ¿no? Ya vemos cómo empezamos a tener un poco estructura de etapa 3, en marco temporal semanal. Seguimos con la resistencia, seguimos con la zona de resistencia y rango lateral que teníamos marcado ya en las semanas previas. Lo veis como esta zona todavía la semana pasada la intentó romper y no pudo, y se fue otra vez abajo. Y la zona de soporte, pues en torno a los 23.300 es lo que estamos ahora viviendo. Ya tenemos dos mínimos relevantes iguales, lo que igual nos habla de debilidad para el lado alcista, eso está claro. E incluso tenemos la media de 20 roja, plana y ahí roja. Entonces, bueno, da la sensación de que esto va a tener un poquito más de continuidad bajista para la zona de 23.390 y ya confirmando entonces el escenario de etapa 3, el escenario de etapa 3. La verdad es que de momento la consolidación es súper alcista de momento, Fijaros, vamos a ponerlo hasta el máximo, por ejemplo, y bueno, pues podríamos ponerlo así. ¿Mm? Ahí. Es el típico consolidación alcista, pero claro, de momento este rechazo, cuando en un rango lateral rompe hacia un lado y no puede, cuidado porque eso puede irse directamente al lado contrario, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es simplemente vigilar estas dos áreas, ¿no? El área de arriba de los 24.700 por hablar en números redondos y la de abajo la de los 23.200 también por hablar en números redondos, ¿vale? La superación de este, bueno, pues sería una consolidación bullish y por lo tanto muy alcista. La pérdida de este nivel sería peligrosa para el lado alcista porque fijaros qué movimiento fluido tiene en este marco temporal, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo ya estamos, bueno, si fuera a tener continuidad alcista, yo creo que hubiera roto en este escenario. ¿Mm? En este, ya con la media cerca, ahora ya me genera bastantes más dudas, la verdad. Y esas dudas también se me aplican en diario, fijaros. En diario que había comenzado la etapa 2, ¿lo veis? Etapa 1 en esta vela, etapa 2 en esta vela porque ya supera dos máximos relevantes decrecientes, ahí está. Bueno, hizo su exhalación y de hecho lo decíamos el viernes pasado, el fin de semana pasado, el patrón de compra uno que nos dé tras este arranque nos va a dar fallo. ¿Éramos adivinos? Evidentemente no éramos adivinos, simplemente conocemos estos conceptos, ¿no? Cuando una inhalación comienza arranca bajista con una gran vela sólida, el patrón de compra uno posterior, el primero, suele dar fallo. Aquí lo tenéis. Este es el PC1. Además, fijaros qué verticalidad, otro de los conceptos, por lo tanto, lo más normal es que dé fallo. Y en este caso no solo ha dado fallo, sino que además ha perdido el mínimo anterior. ¿eh? Por lo tanto, bueno, ya ha cerrado claramente por debajo de la media de 20. Sigue todavía en etapa 2, sigue todavía en etapa 2 porque los máximos relevantes son crecientes, los mínimos relevantes son crecientes, la media de 20 está alcista, pero la verdad es que también esto, por mucho que pueda ir a rellenar hueco, que estas son cosas que pueden ocurrir, me da la sensación de que esto también va a entrar en etapa 3 dentro de poco. Y eso argumentaría más a favor de que aquí es posible que nos vayamos a zona de soporte en semanal. ¿Cómo lo ves, Julio? Pues exactamente igual que tú, ¿no? Si acaso un detalle, el semanal nos ha dejado una top Intel Ah, encubierta, sí, sí, sí. ¿vale? Sí. Eh, haciendo en la semana pasada lo que sería un fallo de patrón de ruptura, continuación alcista,
y las consecuencias de ello sabemos que vayas a visitar la zona de soporte mayor, ¿no? La zona de los 23.200. Y en diario, bueno, la diferencia del viernes, ¿no? Del hueco que hemos comentado en el IBEX con este de aquí, ¿no? Aquí es un Ujú. hueco que sí que nos abre por debajo de su primera zona de Sí, soporte. Bueno, ya vemos que tuvo implicaciones bajistas, ¿no? En el IBEX recuperó, incluso tuvimos un día casi en línea con el anterior, aquí un día claramente bajista y que, bueno, nos sugiere más continuidad, ¿no? Si acaso vaya a cubrir el hueco, como has dicho, que es lo que sería el, el acunamiento. el acunamiento, ¿no? El acunamiento ya de lo que sería una etapa 3 en diario, para Mm. luego buscar el siguiente patrón de venta uno que dé inicio a la futura etapa 4, ¿no? En busca de la zona que hemos comentado semanal, ¿no? De los 23.200, ¿no? Sí, correcto. Vale, pues perfecto, buen apunte el de la Top Intel encubierta, no solo explícita en esta vela de aquí, sino también encubierta, las tres velas juntas, evidentemente, y eso nos hace, y eso nos hace pensar que vamos a tener una semana, bueno, pues que quizás pueda arrancar un poquito, pero que luego se dé la vuelta hacia abajo. Vale, pues esta es la situación en el mercado, en la zona euro. Vamos a ir ahora al mercado americano, Julio. Vamos a echar un vistazo al Standard Poor's, a ver qué aspecto Ujú. tiene. Déjame Vale. ponerlo aquí, déjame quitar esto de aquí. Ahí lo tienes. Bueno, Standard Poor's en semanal continuamos con la etapa 2, ¿no? La etapa 2, un poco peculiar, porque en los últimos 6, 7 meses ya casi no nos ha dejado ningún máximo relevante ni ningún mínimo relevante, algo Algo extraño, sí. totalmente inusual, ¿no? Y bueno, cualquier amago de inicio de inhalación ha sido, bueno, contestado con fuerza, dejando lo que sería una vela roja ignorada, siempre que ha ocurrido. De hecho, la semana pasada tuvimos una gran vela sólida de que parecía el arranque de la inhalación y esta semana, bueno, volvemos a arrancar con un hueco profesional que en principio negaba, ¿no? Esa continuidad bajista. Ujú. Aunque si bien ya con menos fuerza, ¿no? Que en las Sí, ocasiones anteriores, porque bueno, aquí la vela se ha quedado en torno al 50% del cuerpo de la vela previa, ¿no? Lo cual, bueno, ya no está mostrando tanta fortaleza, ¿no? Como por ejemplo mostró en la semana 32, ¿vale? O en pues, la semana 27, ¿no? Bueno, sí, o en la 22, ¿no? sí, sí, Entonces, bueno, en la que claramente a la semana siguiente los alcistas retomaban el control con bastante fuerza, ¿no? Aquí parece que, aunque arrancó con un hueco profesional alcista, pero luego no ha tenido continuidad durante la semana, ¿no? correcto. Con lo cual, lo más lógico sería que tuviéramos o bien algo de inhalación o por lo menos de consolidación de ese rango lateral, esperando que sea la media de 20 la que se vaya acercando al Sí, precio, ¿no? sí. Y que al final nos acabe dejando ya ese mínimo relevante que parece no aparecer, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario ya sí que parece esto una etapa 3, ¿no? Una etapa Ujú. 3, lo comentábamos la semana pasada, que la gran vela sólida ya había perforado el mínimo relevante previo y, bueno, de hecho la media de 20 se puso incluso en roja. Eh, Luego el hueco profesional de arranque de semana, bueno, volvió a poner la media de 20 alcista, pero ya sin fuerza, ¿no? De hecho, nos ha hecho lo que sería el acunamiento para arrancar ya en busca de la futura etapa 4, ¿no? Pero en principio, bueno, pues, etapa 3, precio cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, pero lo normal es que en las próximas sesiones vaya a buscar en la zona de los 652, donde tenemos el mínimo relevante previo y que acabe perforando esa zona, dando inicio a la etapa 4 en este marco temporal. Fantástico análisis, de verdad. O sea, es que no, es tal cual. De ahí destacar, porque me parece muy interesante estos microconceptos, ¿no? Que cuando estás empezando, pues probablemente no los veas, pero estoy seguro que los alumnos, las alumnas que ya lleváis con nosotros tiempo, lo habéis visto, ¿no? Y es recalcar esto que nos decía Julio, de cada vez que hay una vela roja, que había una vela roja de inicio de inhalación, en la vela siguiente, fijaos cómo eliminaba. En la vela siguiente eliminaba el 100% del cuerpo, o más, como en este caso, ¿lo veis? O más, o en este caso el 100%. Mirad esta vez, ¿veis la diferencia? Esta vez se ha quedado en el 50 y no, algo más del 50, podríamos decir 60, 55, 60%, fijaros, no ha superado el 100% de la vela anterior. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que no está tan fuerte como antes. De una manera totalmente objetiva, no está tan fuerte como antes. ¿Eso qué nos iba a pensar? Pues justo el análisis que ha hecho Julio. No voy a repetir lo mismo porque es una absurdez, ¿no? Lo más probable es que veamos una etapa 3 en este marco temporal, pero ojo, que nada más será una inhalación, puede ser de momento una inhalación más en Standard Poor's. Vamos a ver si los pequeños, el gran pelotón, nos informa de lo mismo. Vamos a ver si el Russell nos dice lo mismo.
Aquí lo tienes. Déjame quitar de aquí cosas para que haya poco Ujú. ruido. Ahí está. Bueno, en Russell, igualmente en semanal, tenemos una etapa 2. Aquí sí que nos dejó un mínimo relevante, ¿no? A modo de acunamiento ahí, y que, bueno, dio más continuidad a esta etapa 2. Hace ya algunas semanas comentábamos que estaba llegando a una zona clara de resistencia, como es la zona de máximos históricos, y vemos que le está costando, ¿no? Le está costando, primero con las mechas que nos dejó por arriba, luego con la vela de la semana pasada de esa gran vela sólida, que pareció también el inicio el arranque de la inhalación, pero que, bueno, igualmente aquí fue negado, ¿no? El lunes con un hueco profesional alcista, y aquí bastante más potente, ¿no? Porque Standard Poor's, ese hueco se ha cerrado, aquí de momento ese hueco sigue vigente, ¿no? Si bien a cierre, bueno, se ha consumido solamente el 50-60% del cuerpo de la vela previa, Ujú, pero bueno, también de momento hemos marcado nuevos máximos históricos esta semana, ¿no? Entonces, en principio, etapa 2, lo lógico sería que hiciera un rango lateral, ¿vale? Esperando que sea la media de venta, un 7%, que no es tampoco normal en un índice, y bueno, para luego tener más continuidad alcista, ¿no? Pero bueno, en principio, la clave es que logre mantener ese hueco profesional con el que no abrió esta semana, que mientras no se acabe cerrando, pues la estructura sigue siendo claramente alcista, y bueno, y con intención de seguir al alza. Si nos vamos al diario, bueno, el diario tenemos etapa 2, máximos y mínimos relevantes crecientes, vías del tren, y bueno, y marcando nuevos máximos históricos esta semana. Si bien la última inhalación ha sido arrancado con una gran vela sólida y bastante vertical, lo cual nos sugiere que el siguiente patrón de compra uno pueda dar fallo. Pero bueno, para mí la zona clave es el hueco, ¿no? El hueco de la semana pasada, un poco la zona que no debería de perderse, porque de perderse ya bueno, supondría el inicio, marco temporal diario del inicio de la etapa 3, ¿no? Ya vimos que el último mínimo relevante, bueno, aunque seguían siendo crecientes, ya fueron prácticamente iguales, aunque con una media de 20 claramente alcista, lo cual nos sugiere de que pueda tener más continuidad. Pero para esta semana vigilaría primero el arranque de inhalación con esa gran vela sólida, ¿vale? Que nos sugiere de que el primer patrón de compra uno pueda dar fallo. Y eso por abajo vigilaría la zona del hueco, ¿no? Mientras que el hueco del lunes no se ha cubierto, la estructura alcista seguiría claramente vigente. perfecto. Yo quería recalcar aquí que cuando comienza una inhalación, ¿vale? Y como empieza, como acaba de decir Julio, con una gran vela sólida, esperamos un retest. ¿Ocurre siempre retest? No, pero sí 8 de cada 10 veces. Vale. Entonces, según eso, ¿qué quiere decir? Que si esto arranca, lo más normal es que ¿qué va a hacer? Hace algo así, ¿vale? Acordaos que las flechas las pongo para enseñar, las ponemos para enseñar el movimiento, no es que se vaya a ir a los 246,56, ¿eh? Simplemente que lo que esperamos es que arranque para arriba y que luego vuelva a hacer el retest. ¿Por qué digo esto? Porque cuando veáis que en la primera, en el fin de la inhalación, vamos a suponer que fuera este, en el que esperas un retest posterior, la media ya está plana, cuidado. ¿Por qué? Porque si la media está plana y sube un poquito y vuelve otra vez hacia abajo, ¿cómo va a estar la media cuando haga el retest? Pues como máximo plana o probablemente ya bajando. Y eso te va a dar una pista de que posiblemente estés dentro de una etapa 3. Sin embargo, si tienes este mismo escenario donde esperamos un retest y la media de 20 está algo así, como este tramo de aquí, está así, cuando haga el retest todavía va a estar claramente alcista, menos, pero claramente alcista. Entonces eso probablemente sea continuidad alcista. No sé si me expliqué bien. Entonces, ¿qué espero aquí? Pues lo que decía Julio, esta inhalación, y que cuando haga el retest, ojo, si lo hace, que es lo que no tenemos ni idea, no, o sea, nos sabemos que 8 de cada de 10 veces lo hace en estas situaciones, pero puede no hacerlo. Hay un 2 de cada 10 que puede no hacerlo, pero si lo hace, lo más normal es que estemos muy cerca de una etapa 3. ¿Por qué? Porque el precio estará por debajo de la media de 20 en ese retest y además tendremos una media ya plana o incluso roja, ¿vale? Bueno, ese es el enfoque para el Russell. Vamos a echar un vistazo ya directamente, Julio, a las acciones que nos han pedido. La verdad que, como os decía al principio, es una pasada leeros.
La verdad que es una pasada leeros porque es como si estuvierais haciendo el análisis que hace Julio todas las noches de los índices o yo del newsletter o Manu de cualquier otro análisis, ¿no? La verdad que me sorprendió gratamente porque de verdad que da gusto. Vamos a empezar por SNV, que nos la pide Manuel. Ahí está. Vale, aquí estamos. Y esta es la que tenemos en pantalla. Vale, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos una etapa 3. ¿Eh? Una etapa 3, sí, de momento 3. No 4, de momento es una 3 porque bueno, aquí teníamos una 2, ¿lo veis? Arranca, no puede y ya, bueno, pues pierde casi a cierre el 90% aquí, ¿lo veis? Una etapa 3 cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y con uno 2 3 4 5 velas ya rojas, ¿no? Es verdad que esta no tiene continuidad bajista, pero bueno, ya está un poco extendido. Si se hubiera cerrado aquí, estaríamos en etapa 4, ¿ok? Porque ya perdería este mínimo, ya tendría estructura de máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes. De momento estamos en una etapa 3 y, bueno, pues no sería extrañar un poquito de inhalación, ¿no? Y en diario, ¿qué tenemos? En diario tenemos, pues, en una etapa 4, aquí hay poca duda, ¿verdad? Y, bueno. Esto pudiera parecer un patrón un 2-3 bajista, pero con este hueco profesional alcista no me convence del todo. Si hubiera abierto aquí, y se hubiera quedado esta vela tal cual, se hubiera abierto sin hueco, bueno, pero con hueco alcista, como aquí, ¿lo veis? Lo más normal es que pueda tener un poquito más de continuidad alcista, lo cual me encajaría en el marco temporal semanal que descansara un poco, ¿vale? Por lo tanto, yo esta acción no la veo interesante, no la veo interesante. Salvo que, oye, vemos que por fin, bueno, o nos haga un PV1 aquí, un patrón de venta 1 aquí, que vale, perfecto, entonces ya eso me encajaría y que sería hasta el siguiente tramo, que se iría a la zona del hueco, esta zona de 41, 88, tal como decía Manuel en el análisis, pero por este patrón 1, 2, 3 no me convence. Un patrón 1, 2, 3, porque no habría ese alineamiento de marcos temporales en el sentido de timing, sí, en el sentido de tendencia, porque aquí estamos en etapa 4 y aquí pues es una 3 ya casi con vistas de etapa 4, pero después de una 2 3 4 5 velas, una ruptura bajista como que no me convence del todo, ¿no? Eh, bueno, nada, esto era lo que veo de aquí de SNV. Y yo pues, señalaría un detalle, ¿no? El semanal parece como si fuera un checkout, ¿no? Amaga con perder la zona y la recupera, ¿no? Sí, Y sí, sí. lo cual nos sugiere de que pueda iniciar el arranque de la inhalación, ¿no? Mm, ¿Vale? sí, Inhalación en busca de la media de 20 para luego, bueno, ya sí tener el patrón de venta uno sí. en semanal, ¿no? Y en diario, pues igual, ¿no? Ese hueco profesional del viernes pues, me hace decantar de no estar por ese patrón 1, 2, 3, ¿no? Correcto. Sino que inicie más inhalación y que, bueno, y quizás esperar el siguiente patrón de venta uno, ¿no? Que quizás Sí, pueda ser el sí. bueno para ya romper toda esa zona en ambos marcos temporales, ¿no? De hecho, tiene hasta cierto componente blast aquí, ¿no, Julio? Sí, sí. Vamos, de hecho, vamos a ver, el patrón Blast ideal es apuramiento en semanal y media 200 plana en diario, ¿no? Claro, Pero te digo que en semanal lo suyo sería que tuviera una semana, 2 semanas de inhalación en busca de la media de 20 y que eso supusiera en diario una vuelta a la media 200 plana. ajá, Entonces sí sería el patrón Blast y entonces sí sería el movimiento potente hacia abajo que esperaríamos, ¿no? claro. Venga, vamos a ver la siguiente, también de Manuel, que tiene un aspecto que es NEOG. NEOG es del sector biotecnología, ¿vale? Bueno, tenía una etapa 4 de manual, digamos. Fijaros, me gusta porque este es un parecido a lo que utilizamos, un ejemplo parecido al que utilizamos en la formación. Fijaros, mientras está cayendo con este paralelismo, ¿lo veis? Medias de 20, media de 40, este grado de inclinación, todo bien. Pero cuando eso se convierte, como decimos en la formación, en un acantilado, nos cae a plomo, eso es el fin de movimiento, ¿vale? Esta tendencia, mantenible. Esta tendencia, no sostenible. ¿Ok? Lo mismo con el lado alcista. Esta tendencia, sostenible, esta vertical no sostenible. Vale, entonces, bueno, pues nada, lo que hace aquí es ya cuando acaba esta tremenda caída parece que no, pero baja ojo, en un mes y medio, baja de 10,48 y tocó 4. A plomo ha caído esto. Entonces eso suele ser el fin de movimiento. Desde aquí, ¿qué ha hecho? Ha empezado la inhalación y hace lo que conocemos como fallo de patrón de venta uno. Hace un suelo aquí y vemos como ya supera el máximo anterior. Perfecto. Estamos ya en una etapa uno y tenemos un montón de cierres por encima de la media de 20 que obviamente se ha visto obligada a aplanarse. Fijaros que está alternando aquí, pero ya no tiene nada que ver con la tendencia bajista previa.
Bien, perfecto. Pues ya tenemos etapa uno en marco temporal semanal. Vamos a ver en diario qué aspecto tiene. En diario lo que tenemos es una etapa 2, eso está claro, ¿no? Porque en esta última exhalación que arrancó muy fuerte, con este hueco profesional, que por cierto, una subida muy fuerte, que para dónde? En el entorno de la media de 200, cuidado porque subidas verticales les suelen corresponder bajadas verticales. Y cuando hay una bajada vertical, tal y como veíamos en SNV, como arranca con una gran vela sólida, el primer patrón de compra uno nos va a dar fallo. ¿Lo tenéis aquí? ¿Lo veis? ¿Y qué está haciendo? El segundo. Fijaros, cuando arranca, en la media de 20 todavía está alcista, claramente alcista, ¿lo veis? Por lo tanto, el retest, que encima lo hace en una vela, lo hace muy rápido, pues obviamente todavía está dentro de una tendencia alcista. No es como en el caso anterior, del Russell, en el que ya estaba plana. Por lo tanto, un retest, por poco que le lleve, va a llevar la media a bajista. Aquí no. Ha hecho retest con media alcista, por lo tanto, todavía tiene aspecto de poder arrancar de nuevo hacia arriba. Así que viendo también por PC1, viendo también el ratio rentabilidad-riesgo y el hueco bajista negado, el hueco bajista que he dejado aquí, bueno, pues puede ser una buena oportunidad, para entrar y ver si arranca con stop muy cerquita, el riesgo muy pequeño y que pueda tener una buena subida, ¿no? Por lo menos hacia la zona de 620, la zona de resistencia, lógicamente, pero luego tiene un movimiento fluido. Luego tiene un movimiento fluido, así que seguro que en horario, viendo cómo está esto, pues también lo tendrá fluido. Vamos a ver. Claro, mira, por encima de 620, ¿lo veis? Movimiento muy fluido hacia la zona de resistencia de los 716. Fijaos aquí cómo está aguantando, la media de 200 perfectamente, y cómo la inhalación, la última, ha empezado con una gran vela sólida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que igual puede caer un poquito más y desde aquí arrancará. Por lo tanto, la entrada por encima de los 5,90 bueno, ya me apuraría aquí, a 5,94, 5,96, que en diario, ¿dónde es? Dejarme ver. 5,96. Claro, es por encima de este máximo justo. Vale, pues podríamos empezar a pensar que ya tiene ese recorrido alcista, ¿no? ¿Cómo lo ves, Julio? Esta me gusta Sí. esta. A ver, yo un detalle, en semanal para mí ya es una etapa 2, ¿no? Porque Ah, sí, ya la semana pasada ya superó sí, bueno, no lo dos superó a máximos cierre, relevantes previos. No lo superó a cierre, pero Sí, pero ya media de 20 alcista, bueno, ya empieza a sí. tener más pinta de etapa 2 que de etapa uno, Sí, en ¿no? el futuro sí. Yo a día de hoy todavía no diría. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Vale? Y luego en diario lo que tenemos es un hueco nube, ¿no? Clarísimo, ¿no? Sí, con retest y punto. Con retest, con lo cual un valor interesante, sobre todo por encima de los 620, ¿no? Sí, Le podía entrar el patrón de compra uno más riesgo. el lunes, ¿no? Pero por encima de 620 tiene un potencial interesante, ¿no? Tanto en semanal como en diario, ¿no? Primero porque el medio 200 ya, en teoría, ya ha frenado el precio por primera vez, con lo cual ya no sería obstáculo. Ajá, Y en semanal también movimiento fluido significaría eliminar, ¿no? El movimiento de la top tail de la semana previa, ajá. Sí, sí. semanal. Y bueno, puede tener recorrido hasta la zona de los 10 que has comentado. Sí, sí, creo, tiene buen aspecto. En estos casos, bueno, acordaos que está el concepto de la compra incremental, es decir, no tienes por qué comprar todo tu lote en una vez. Entonces, si puedes comprar la primera parte por PC1, un 50% por decir, y luego cuando el precio le obligas a confirmar, oye, no, mira, te contrato a tiempo parcial, digamos. Si quieres que te contrate a tiempo completo, con el lote completo, supérame los 620, 621 cierra. Entonces, vale, entonces sí, entonces te meto más gas. Es una opción que es muy interesante, ¿vale? Vale, perfecto. Oye, Manuel, fantásticas estas dos acciones. Vamos a la siguiente. Estas son de José Manuel. A ver qué aspecto tiene esto. Bueno. Venga, pues nada, aquí que tenemos es una etapa 2, está clarísimo. Y para mí hay una vela. Bueno, es que todo lo que voy a decir lo comenta el propio José, porque hace un análisis brutal. Las mechas por arriba. Está claro que esto va a terminar haciendo más inhalación, ¿no? Sobre todo, especialmente a partir de la del pasada semana, porque supera los máximos anteriores para luego darse la vuelta. Esto en diario es un shakeout, lo veremos luego, ¿no? Es un mago alcista que me voy para abajo. Por tanto, ¿qué sugiere esto? Pues más continuidad, ¿no? Más continuidad hacia abajo dentro de una etapa 2, cuidado. Dentro de una etapa 2 que se vaya a zona bueno, pues de la media o ese entorno, ya sabéis. De eso estamos hablando de un 7, un 7,28, como pone aquí, bueno, pues esa zona.
En marco temporal diario, el shakeout lo veis aquí, ¿eh? Estas flechitas, como superó los máximos anteriores para luego darse la vuelta con mucha violencia y además dejándonos una especie de patrón, un 2-3, ¿no? Tenemos una etapa 3, ¿eh? Una etapa 3 clarísima, típica, cortando hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo y ahora me parece que va a ser la definitiva hacia abajo, ¿vale? Que se pudiera entrar, bueno, pues se puede entrar por patrón 1-2-3, entrar aquí en corto, stop aquí, y objetivo, bueno, pues quizás el objetivo es lo que menos me atrae del valor y que no haya alineamiento de marcos temporales. Porque aquí estamos en semanal, estamos en etapa 2 alcista y aquí estamos en etapa 3 y ya 4 casi en este marco temporal diario, ¿vale? Entonces, no hay ese alineamiento de marcos temporales. Es verdad que sí hay alineamiento de movimientos, porque aquí lo que esperamos es más caída y aquí lo que esperamos es más caída. Pero bueno, pues, digamos que su caída a priori, ya sabéis que puede pararse un poco en esta zona, no es tan grande, ¿no? Si esto estuviera a un 22%, por decir algo, de la media de 20, oye, pues sí, sería sin pensarlo, ¿no? Al estar a un 7, bueno, tampoco es para tanto. Vale, esto en Sí, cuanto a yo ahí lo que veo es, bueno, en semanal, un techo redondeado, ¿no? Techo sí, también. redondeado con mechas por Claro. arriba y que, bueno, y que nos sugiere mucha más continuidad, ¿no? E incluso que, bueno, que pueda venir, si no al origen del movimiento, por lo menos esa zona del hueco que nos dejó en torno a los 62, ¿no? Está aquí, ¿no? Sí, Esto. esa zona de ahí, ¿no? Mm, Y en diario igualmente, ¿no? Se ve el fallo de patrón de ruptura del pasado miércoles, como automáticamente el precio ha vuelto a su zona de Soporte. soporte mayor y ahí dejando un patrón 1-2-3 que de activarse sería el inicio de la etapa 4. Correcto. Bueno, con objetivo la zona de los 65, 64, ¿no? Esa zona de ahí, B4, sí. como primera instancia. Y luego, bueno, ya veríamos, ¿no? Pero sobre todo ese giro en semanal, ese techo redondeado con mechas por arriba. Mm, eh, sí, Sugiere de que incluso, hombre, no que no vamos a anticiparnos al fin de la etapa 2, ¿no? Pero que probablemente cuando tengamos el siguiente patrón de compra uno es probablemente la de cosa. fallo y ya veríamos, ¿no? Sí, perfecto. Oye, pues muy buen análisis, José. También nos pregunta José por BRO. BRO, que atención, porque aquí teníamos, bueno, pues nada, una etapa 4, ¿lo veis? Que, vamos a verlo así, tenía estructura de doble mínimo. Esa estructura suele ser fin de movimiento. Siempre, ¿no? 8 de cada 10 veces. Y aquí lo que esperábamos es que, bueno, a esperar que empezara a subir y a ver si era capaz de conseguir situarse por encima de una media de 20, que es el primer paso, ya sabéis. El primer paso para que una etapa 4 fallezca es que el precio, aparte de que pueda haber algún tipo de signo de reversión, como es una estructura de doble mínimo, aquí la tenéis, es que el precio consiga ponerse por encima de la media de 20, cosa que aquí no ha conseguido. Y no solo eso, sino que además, fijaros que el latigazo ha tenido saltando por los aires la zona de soporte, ¿eh? La zona de soporte. Es verdad que, cuidado, porque es la ruptura del soporte y lo importante que es que en la vela siguiente haya confirmación o como mínimo que no supere la zona de soporte previa. Es decir, que si ahora hay una vela verde, vamos a suponer que hubiera una vela verde alcista, que se quede aquí así. Bueno, perfecto, eso podría ser un patrón 1, 2, 3 maravilloso en marco temporal semanal. ¿Ok? Claro, si ahora esto nos hace así, si ahora, imaginaros que ahora nos hiciera una vela verde así, esto sería lo que conocemos como shakeout, una bottom tail encubierta, y esto tendría implicaciones muy alcistas, ¿vale? Bien, eso sería el análisis en semanal. De momento, ruptura y continuidad, y Juan, cumplimiento antes de que alcista. dejes el semanal, abre Sí, un poquito el gráfico sí. y mira dónde se ha frenado. En zona de soporte menor y ahí, ahí. Justo en una de las zonas importantes, ¿no? Donde hay soporte mayor y soporte menor. ¿Lo veis? Por eso es importante. Conclusión, hay que vigilar especialmente que este patrón de ruptura de moderación bajista que ha tenido tenga confirmación, ¿no? O sea, Eso. que la vela siguiente no nos dé el fallo, porque Ah. ese fallo sí que le daría valor a ese doble mínimo que nos hizo semanas previas, ¿no? Eso es, eso es. Y en diario, ¿qué tenemos? En diario tenemos un patrón 1-2-3, eso está clarísimo, pero un patrón 1-2-3 que no me convence del todo, porque ya es, bueno, pues ya viene cayendo desde, podríamos decir, desde 96 y él lo hace en 92. Normalmente los patrones 1-2-3 que nos gustan ocurren después de un periodo de consolidación. Hablando por consolidación, pues bueno, un movimiento lateral, ¿entendéis? Eso es consolidar. Aquí el precio estaba cayendo claramente, continuamente, intentó esta vela verde irse para arriba no pudo, y lo cual ya era un mensaje bajista, pero
este patrón 1, 2, 3 ya ocurre después de una sucesión de velas bajistas. Entonces, por eso no me convence del todo. Y si eso, uno, ese análisis con lo que acabamos de ver aquí en semanal, bueno, pues hace que no me encante este patrón 1, 2, 3, ¿vale? Por esa razón. La siguiente nivel estaría en la zona de los 79,80, que fijaros coincide con el semanal, con la siguiente zona de soporte aquí, en marco temporal semanal. Pero no sé, no me convence por eso, porque el patrón 1, 2, 3 no es el típico de que la teoría del patrón 1, 2, 3 es que aparece una gran vela sólida que nace cerca de la media tras un movimiento de consolidación, y en este caso no existe tal movimiento de consolidación. Vale. Vale. Y sobre todo, Juan, si lo pones en horario, se ve también un poco que quizás sea el fin del movimiento, no sea una gran vela sólida de Uy, fin de sí, movimiento. sí, sí, mira, mira, sí, sí, sí. Mira cómo está haciendo aquí a su vez su doble suelo, ¿eh? Me echas por abajo, esto se va a ir para arriba. En inhalación, cuidado, en inhalación. Dice, ese patrón 1, 2, 3, este patrón 1, 2, 3 en diario no va a ser muy interesante, me da la sensación. Vamos a la siguiente, Julio, es LNTH, ¿te animas con esta? LNTH, a ver qué aspecto tiene El esto. NTH, sí, un momentito. LNTH, venga. Vale. Bueno, en NTH, pues tenemos una etapa 4 en semanal, pero una etapa 4 que parece que nos estaría dejando ya un doble mínimo, ¿vale? Ujú. Un poco lo que hemos comentado en el valor anterior. Doble Miembro. mínimo, una de las formas en las que finalizan las etapas 4. Realmente aquí en principio lo que estaría haciendo ya sería la inhalación hacia la zona de la media de 20 y ahí ya luego ya veríamos, ¿no? Si realmente pone fin a la etapa 4, inicia una etapa uno o se buscaría un siguiente patrón de venta uno que diera continuidad, ¿no? Ujú, Realmente ahora mismo no me parece interesante, ¿no? Ni para buscar el lado largo, porque tampoco tiene tanto potencial y de momento para buscar el lado corto, ¿no? Y si nos vamos al diario, bueno, el diario tenemos lo que sería una etapa uno, ¿no? Una etapa uno o incluso etapa 2 Dos, ya, sí. ¿no? Sí, dos Etapa ya, sí. 2. Etapa 2, pues tenemos media venta alcista y ya hemos superado tres máximos relevantes previos, ¿no? Bueno, que son prácticamente iguales, pero bueno, son tres. La clave es que ahora en la inhalación se quede ya por encima de la media de 20. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Y que, bueno, realmente una etapa 2 que sería la inhalación en semanal. Primera zona objetivo sería la zona de los 60 a 25. Ujú, ¿Vale? correcto. Y, bueno, luego ya sería la zona del hueco, ¿no? Y a cubrir ese hueco. Es un poco lo que nos va a determinar si en semanal finalizaríamos, ¿no? Con ese doble mínimo la etapa 4 Ujú. o habría más continuidad, ¿no? Sí, déjame medir un momento porque lo suyo es que tuviera hacer más inhalación, ¿vale? Perfecto. Vamos a suponer que hiciera así y que el patrón de compra uno nos lo diera más o menos a este nivel. Yo qué sé. ¿Cuánto es esto hasta el siguiente referencia? 10,34. Bueno, no es que sea una maravilla, pero puede estar bien. ¿Qué destacaría de aquí? Esta vela es clave. Fijaos cómo abre con un hueco bajista negado, y además elimina el 100% de la vela previa. Cada vez que veáis un movimiento hacia un lado que es negado, en este caso el hueco bajista negado, bueno, pues es una oportunidad de inversión en el sentido contrario, digamos, ¿no? El precio se va a ir hacia el lado contrario. A ver un horario que nos dice. En horario. Uy, en horario ya podemos hablar incluso de etapa 3, ¿eh? Hay un Sí, sí, montón etapa de. 3 un poco en consonancia con la inhalación que esperamos en diario, ¿no? Eso es, que esto caiga un poquito más ¿para qué? Para que en diario construya esta vela que hemos dibujado aquí. Más caída para luego irse para arriba. Sí, sí, encaja todo. Bueno, puede estar Realmente, interesante. yo creo que realmente lo realmente interesante es el semanal, ¿no? El semanal llegó a una zona o sea, si amplías el gráfico verás que es una zona de soporte mayor Muy buena, sí, y sí. ahí parece que nos estaría dejando un doble mínimo, ¿no? Digo triple incluso, Yo qué sí, sí, sé, sí. ¿vale? Y entonces eso sí que podría ser interesante si fuera Sí, siendo el fin de esa etapa 4, ¿no? Para sí, intentar buscar el lado largo, ¿no? sí, sí. Una primera oportunidad, bueno, pues puede ser esa que has comentado, ¿no? La inhalación esta semana en diario, bueno, Ujú. y lo que sería el primer patrón de compra uno, el alineamiento de esa etapa 2, ¿no? Eso es. Vale, venga, vamos a ver la siguiente. A ver qué aspecto tiene. Aquí lo tienes. Esa es Biogen, ¿no? Esta es Biogen, efectivamente. Biogen, bueno, en semanal ya tenemos una etapa 2, ¿vale? Tenemos una etapa 2, pues ya tenemos media de 20 alcista, máximos y mínimos relevantes crecientes, ¿vale? Ujú. La media de 40 todavía no le ha dado tiempo a girarse. Pero ya está plana. Ya está Vale, alternando. sí. Hay un detalle que me llama la atención que Mm. es
el fallo de patrón de ruptura, ¿no? La gran vela sólida de arranque superó los dos máximos relevantes que tenía a su izquierda, pero luego no ha tenido continuidad, dejándole un fallo, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, y ya la vela de la semana pasada y la de esta ya consumió casi el 70% del movimiento, ¿no? Lo cual Ujú. no es un buen presagio, ¿no? Sí, Para sí, la continuidad de esta etapa 2, ¿no? sí. Y si nos vamos al diario, bueno, pues ya vemos, ¿no? Que la etapa 2 parece, aunque los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, pero ya la media de 20 se ha aplanado claramente, ya tenemos varios cierres por debajo, ¿vale? Y sobre todo el detalle de la vela del jueves, ¿no? Una vela que pues, fue verde, activando lo que sería un patrón de compra uno y que Igual. luego se dio la vuelta, Eh, ¿vale? Entonces, bueno, ya tengo mis dudas, ¿no? Para la continuidad de esta etapa 2, sobre todo por lo comentado en semanal, ese fallo de patrón de ruptura y luego ya esa media de 20 en diario plana, con varios cierres por debajo. Bien. Quizás le pueda, aunque ahora pueda tener un nuevo arranque, pero ya Mm. sería para cortar la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, Eso confirmando la es. etapa 3 y luego una futura etapa 4 que quizás venga a la zona de la media de 200, ¿no? Sí. Y desde ahí a lo mejor sea el momento de reestructurarse, ¿no? Un poco. Déjame ver retrocesos, la herramienta de retrocesos, a ver cuánto ha eliminado. Claro, se ha eliminado de todo el impulso alcista, se mide desde mínimo relevante a máximo relevante y ha eliminado ya en torno a que al 75, casi 80%. ¿Eso qué nos habla? Bueno, que no hay fuerza alcista, porque cuando hay fuerza alcista y la tendencia va a seguir, normalmente se queda como máximo en la zona del 60, como máximo. ¿Ok? En este caso no lo ha hecho. Así que eso significa que no hay demanda en este valor. Así que no es muy creíble ese PC1, hipotético PC1 que puede hacer ahora. Vale, venga, saltamos a CN, a ver, CNC, sí, CNC me parece que es esta. CNC, sí, Centen Corp, Ujú. servicios y equipamientos médicos. Esta es, bueno, Sí, pues tenemos una etapa 4, donde venía cayendo y de repente venía cayendo normal, digamos, y de repente desplome, ¿lo veis? Eso suele ser el fin de movimiento, ¿eh? Un desplome suele ser el fin de movimiento. Claro, tras esta caída brutal en una semana desde los 54 hasta 33, a lo tonto, esta semana este valor ha perdido un 38% como para no usar stops. Bueno, pues nada, dentro de una etapa 4 está comenzando su inhalación, ¿eh? Y de momento, pues nada, sigue con esa estructura de etapa 4. Es aquí donde ahora mismo, en realidad, estas tres velas juntas son una top intel encubierta, ¿vale? Con un pequeño cuerpo verde, pero una top intel encubierta. En marco temporal diario tenemos ejemplo de hueco nube, aquí lo veis, ¿eh? Abre y desde ahí empieza a caer. Incluso hace un pequeño retest y desde aquí arranca para arriba, hueco nube, rellena el hueco, ¿lo veis? Más o menos. Y desde aquí para arriba. Etapa 2 y ahora nos hace un pequeño techo redondeado, ¿lo veis? Techo redondeado, ahí, en la zona, justo de la zona de resistencia. Y desde ahí, bueno, pues parece que arranca hacia abajo y que el patrón de compra uno que nos pudiera dar va a encontrar problemas aquí, ¿eh? Va a encontrar problemas aquí. Em, de momento es que no hay todavía ni PC1, bueno, lo hubo aquí y ahora está perdiendo la zona de retest, que sería el mínimo anterior, y es justo donde está ahora mismo. Bueno, yo la verdad que aquí no sé muy bien, no sé, le veo bastantes dudas, la verdad, porque en semanal, sí. pues eso, tiene una top Intel encubierta que nos indica que, bueno, pues puede tener el comienzo del siguiente patrón de venta uno y aquí en diario, bueno, pues ya tenemos dos cierres por debajo de la media de 20. Es verdad que la media de 20 aquí está claramente alcista todavía, ¿eh? Y es lo único por lo que le doy cierta credibilidad para el lado alcista, porque la media de 20 todavía está. No obstante, yo solo me interesaría intentarlo, porque es que tampoco, iba a decir por encima de 36,72, pero eso para mí sería válido si aquí tuviera un techo nube. ¿Mm? Sí, pero Juan, yo creo que, Techo a ver, redondeado, en semanal tenemos una ¿mm? etapa 4 y además Sí, dándonos un patrón de venta uno sí. justamente ahora. ¿Vale? ¿Mm? Un patrón de venta uno que probablemente requiera de un retest, ¿vale? Por cómo arrancó, ¿no? ¿Mm? La inhalación con esa botón tela encubierta, bueno, arrancó con bastante fuerza, ¿no? Probablemente no requiera de un retest y bueno, que vuelva nuevamente a la zona de los 39-40 y probablemente ese sea el patrón de venta bueno, ¿no? Ujú. ¿Eso en diario qué va a suponer? Bueno, en diario todavía tenemos una etapa 2, pero probablemente nos haga ahora un patrón de compra uno, quizás al inicio de semana, que un patrón de compra uno que esperamos que dé fallo, ¿no? Por cómo arrancó la innovación con ese techo redondeado. Mm. Y ese
y eso nos confirme, ese fallo nos confirme a posteriori lo que sería la etapa 3 en marco temporal diario y sería el retest del patrón de venta uno en Correcto. semanal, Correcto. Sí, ¿vale? sí, sí, señor. Y entonces, bueno, luego la pérdida de esa zona sería la zona ideal para buscar el lado corto, Eso es. ¿vale? Dentro de quizás un par de semanas, Par de ¿no? semanas, sí, más o menos. Sí, sí. Así es. Vale, perfecto. Venga, vamos a por la siguiente. CNC. La siguiente es ADCT. Venga, a ver, aquí la tienes, Julio. A ver, entiendo. Un ADCT. momentito que la ponga yo A ver qué aquí. aspecto tiene esto. Vale. Bueno, en semanal tenemos una etapa 2, ¿no? Una etapa 2, pero que ha llegado esta semana a una de las zonas objetivos, ¿no? Después de un movimiento ya extendido, llega a medio 200, lo normal es que al primer intento pare el precio. De hecho, nos deja una top tail encubierta que nos sugiere como mínimo el inicio de la innovación, ¿no? Un 23% de la media, bueno, se venga a su zona de soporte menor, en torno a los 370, pues no sería de extrañar. Si Ujú, nos vamos al diario, bueno, el diario continuamos con una etapa 2 con máximos y mínimos relevantes crecientes, media de 20 alcista, media 40 alcista, ¿no? Pero igualmente también nos ha dejado ahí una zona de techo congestionado, ¿no? Lo cual nos sugiere de que el primer patrón de compra uno, cuando lo dé, pues como mínimo requiera de un retest, ¿vale? Y ese retest, pues va a ser el que nos haga si en semanal vamos a tener una vela roja ignorada o realmente vamos a tener continuidad bajista. el inicio de la inhalación, que sería el inicio de una etapa 3 en marco temporal diario. Ujú, sí, correcto, correcto. Vale. Venga, vamos a ver la siguiente. Core. A ver qué aspecto tiene esto. Core no. CRBG. RBG, Corbridge. Vale. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos una etapa 3 en este marco temporal semanal, ya el mínimo relevante, ha sido perdido a cierre y además tiene un montón de cierres por debajo de la media de 20 e incluso la media de 20 ha girado, ya está bajista. Por lo tanto, tenemos etapa 3 en este marco temporal. Vale. Además, bueno, de aquí destacaría el movimiento fluido que tiene en la parte izquierda. También destacaría el intento aquí en esta vela de superación, a ver si lo pongo bien. A ver, Juan, ahí, de superación, fallo de ruptura de continuación alcista y amago que me voy para arriba, superando máximos, todos los máximos anteriores, y sin embargo me doy la vuelta, ¿vale? Bien, pues nada, interesante etapa 3 en este caso. ¿Y en diario qué tenemos? En diario tenemos, bueno, tenemos un patrón 1-2-3, tenemos un patrón 1-2-3 aquí, una etapa 4, de momento un poco endeble, por la estructura, una etapa 4 y con estructura de patrón 1-2-3. Vale, pues lo veo bastante aprovechable, la verdad. Está justo en zona de soporte. Si ejecuta el patrón 1-2-3, esta zona de soporte estará superada, perdida. Y bueno, quizás que la siguiente referencia está muy, muy cerca, ¿no? Pero, joder, esta estructura de techo redondeado, la verdad que me gusta mucho, ¿no? Porque estos techos redondeados suelen acabar en origen de impulso, y eso nos iría a la zona de 23, ¿eh? Así que, bueno, el ratio de rentabilidad de riesgo aquí es interesante porque es un 1,73, por tanto es un 2,73 de riesgo, es muy pequeñito, puede ser interesante. Alineamiento de etapa 3 que pueda aguantar y luego etapa 4 bueno. Yo la veo interesante. Es verdad que tiene paradas aquí en zonas de hueco, cerca, relativamente cerca, porque Sí, esto cuánto es, desde aquí hasta el hueco cuánto es. Estamos hablando de un 7%, pero bueno, claro, nosotros no sabemos si se va de ahí o ahí simplemente para un poquito para descansar y si continúa con su camino bajista. Yo la veo interesante, Julio. sí, sí, puede ser, pero yo creo que todavía en semanal ¿Mm? eh, le va a Era costar un como una poco. inhalación, ¿no? Sí, sí, le va a Mm, costar un poco. Yo creo que se va a aproximar un poquito más a la media de 20, que se ah, ponga más bajista sí, y probablemente después el siguiente patrón de venta uno sea el bueno, ¿no? sí. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque realmente sería lo que sería el patrón Black bajista, ¿no? Que tuviera ahora un Ah, poquito ya. de más inhalación en busca de la media de 200, en torno a los 32, 32,50 y ahí sí sería el momento idóneo para buscar Mm, ese movimiento potente hacia abajo. Sobre todo por cómo acabó en horario, ¿no? En horario parece.
A ver, vamos a echar un vistazo al El horario. arranque de inhalación ha sido con una gran vela sólida, Esto va a ir más arriba, sí. lo cual nos sugiere que vaya más arriba, que no se active Sí. ese patrón 1, 2, 3, Teníamos una ¿no? acción antes muy similar, que Sí, tenía sí, 4, es que 2, la 3, estaba pero que buscando, pero no me acuerdo cuál es. Es que es exactamente igual. sí, 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 es exactamente igual, sí. Y entonces eso a mí me sugiere de que tendremos una etapa uno y una etapa 2 en horario, bueno, y que eso sea la inhalación en diario que esperamos, ¿no? Déjame ver si fuera Sí, esta. esta, yo creo que era esta. Sí, Eh, sí, esta, Sí, esta, sí, esta, 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 esta. esta es. Exactamente lo mismo, NV, sí, sí. exactamente igual. Exactamente igual, sí. Vale, bueno, pues tiene buen aspecto, pero que hay que encontrarle el momento adecuado de entrada, ¿eh? Tiene buen aspecto, la verdad, pero hay que encontrarle el momento adecuado de entrada. Vale. Venga, siguiente first, Julio, a ver qué aspecto tiene esto. Venga, ahí la tienes. Bueno, aquí el semanal tenemos una etapa 2 que se ha puesto un poco en duda, ¿no? Sí. En duda esta semana. ¿En duda por qué? Bueno, pues porque realmente tuvimos un patrón de compra uno la semana previa y esta era más que nada el retén, ¿no? De hecho, fue verde esta semana y a cierre pierde ese mínimo, ¿no? Ese mínimo clave Mm. de la vela que nos activaba el patrón de compra uno. Con lo cual, etapa uno etapa 2 todavía, porque tenemos media de venta alcista y máximos y mínimos relevantes, son crecientes, pero una etapa 2 que, bueno, empieza a mostrar signos Sí. de debilidad. Mm. Si nos vamos al diario, bueno, en el diario tenemos una etapa 4. Una etapa 4 igualmente con un patrón 1, 2, 3 que nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? Aunque, bueno, la vela del viernes, arrancando con un hueco profesional, quizás al final nos indique que vamos a tener más inhalación, ¿no? Dentro de esta etapa 4 más inhalación, acercamiento hacia la media y que ese patrón 1, 2, 3 no se active, ¿no? Pero evidentemente la clave tanto para el semanal como el diario, yo creo que es la activación de ese patrón 1, 2, 3, ¿no? Pero la pérdida del mínimo del jueves, eh, yo creo que nos confirmaría en semanal ya el inicio de una etapa 3, bueno, y en diario la confirmación de la Ya. etapa 4. Sí, porque fijaos también, por el aspecto, fijaos también como en horario, ¿eh? Tiene la exhalación ya muy vertical, muy fuerte, una caída a plomo suele ser fin de etapa. Y fijaos cómo tiene una gran vela sólida encubierta, una gran vela sólida de arranque encubierta. ¿Por qué encubierta? Porque es un hueco pro. ¿Lo veis? Abre aquí, decía, el día previo cerró aquí, el 16, el jueves, y abre justo por encima. Es verdad que aquí no vemos vela, porque ha abierto con ese hueco, pero en realidad, si fuera un mercado continuo, esto sería algo así, una vela verde así, ¿lo veis? Haciendo una bottom tail encubierta. Entonces eso, bueno, pues suele ser que ahora nos intente hacer un fallo de patrón de venta uno y que vaya para arriba. Por eso ese patrón 1, 2, 3, al igual que en SNV y al igual que en CRBG, nos da la sensación de que este patrón 1, 2, 3 no va a funcionar por esa razón. Lo cual no implica que cuando pierda ese nivel empiecen a ser interesantes las tres acciones, porque ya en semanal estará probablemente acunando y todo esto. Bueno, vamos a ver la siguiente. Nos quedan tres, nos quedan tres acciones BMRN. A ver qué aspecto tiene aquí. Aquí lo que tenemos, pues bueno, nada. Es una etapa 4, una etapa 4 con un bueno, arranque bajista. Después de una inhalación, patrón de venta uno arranca con gran vela sólida y nos consolida. Vale. Una especie de patrón 1, 2, 3 en ese marco temporal semanal. A ver, déjame ver. Estamos justo aquí. Bueno, sin interferencia, 45. Vale. Bueno, puede ser interesante. Vamos a ver el diario, a ver qué nos dice. El diario, pues tenemos nada, una etapa 4 continúa la estructura de etapa 4 porque la puso un poquito en duda aquí, ¿la veis? Este máximo relevante no está muy cerca de la media de 20. Desde ahí ha recuperado otra vez la estructura bajista al perder este mínimo y desde aquí ha hecho una inhalación. Una inhalación que, bueno, pues nada, de momento tiene los mínimos relevantes crecientes. Déjame ver en horario, a ver qué me dice. Y en horario, a ver, teníamos una etapa uno, una etapa 2 y ahora ya una... No, es una 3, es una Sí, etapa casi una 3. 3, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, porque ya tiene estos mínimos decrecientes, ya una 3 y ahora está cortando hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. La media de 20. Es verdad que la media de 20 todavía está claramente alcista, ¿eh? Es verdad que en ningún momento sufre y parece que ahora puede tener un poquito más de subida en los próximos Pero días. yo creo que la vela clave aquí es la vela del jueves, ¿no? La Ah, vela del aquí. jueves, esa.
porque esa si aguanta 2 días más, acabará siendo máximo Máximo relevante. relevante. Y si es superada, pues dará inicio probablemente a una etapa uno, ¿no? Porque empezaremos a cortar hacia arriba, hacia abajo, media de 20, ¿no? Pienso que lo que que el escenario posible es eso, que pueda subir un poco a esta zona y ahí es donde se va a pelear, ¿no? Ahí es donde va a ser la clave. Si ahí no No. puede y nos hace patrón de venta uno, bueno, pues tendremos más continuidad bajista, lo cual es lo lógico, puesto que en ambos marcos temporales estamos en etapa 4. ¿Vale? De todas formas, tal como arrancó la inhalación, es probable que tengamos un retén, ¿no? Arrancó Mm, con un hueco, bueno, incluso un hueco novato, ¿no? Fue eso, ¿no? De fin. Y, mm, y lo más normal es que tengamos un retén, ¿no? La mm, vuelta a esa zona de los 54 y esa es la zona clave, ¿no? Para determinar si iniciamos una etapa uno en ese marco temporal o mm, es un nuevo arranque bajista, ¿no? sí. Que dé continuidad a la etapa 4 en ambos marcos temporales. Vamos a ver las dos últimas que nos pedía David en este caso. A ver qué aspecto tiene aquí. Mucho ruido veo aquí. Nada más ver el gráfico semanal, veo mucho ruido. A ver, y este es. Bueno, yo en semanal veo una cosa clave, ¿no? Que es una etapa 2 fallida, Esto. ¿vale? O Ah, sea, esa vela que arrancó y nos deja, a final de semana, nos deja un fallo de patrón de ruptura a continuación alcista y ya además probablemente con el concepto de medias que se juntan y no se cortan, si al final se acaba arrancando hacia abajo tal como parece, ¿no? Según veo el, el diario, ¿no? El diario, ya los mínimos relevantes ya no son crecientes, cortando hacia arriba, hacia abajo, media de 20. yo esta es la típica, que nada más verla paso a la siguiente. Porque me Sí, da sí. mensajes contradictorios. Mirad, el arranque alcista fuerte, fuerte, ¿lo veis aquí? Arranca, supera los máximos anteriores, ya confirmando ya el escenario de etapa 2 y se da la vuelta con muchísima fuerza, no con fuerza, con muchísima fuerza. Ahí, este día, es un mensaje bajista importante. Un mensaje bajista que en la vela siguiente me lo vuelve a eliminar, a más del 50% en cuanto al, no sé, 70%. Sí, y arrancando con un hueco Hueco, pro. exactamente, o sea, me está dando mensajes totalmente contradictorios. De hecho, estos vaivenes se ven muy bien también en marco temporal diario, ¿lo veis? Es como incluso la media de 20 se ha puesto roja durante un día, ¿eh? Entonces, este es el típico valor que hasta que no se aclare él, no lo vamos a aclarar nosotros. Es decir, oye, búscate la vida, soluciona tu historia, porque no puede ser que yo intente entrar en una acción con estas medias. Mirad. ¿Veis? Esto es lo que un swing trader tiene que evitar. Porque si tú tratas de encontrar un escenario aquí de entrada, lo más probable es que te salte el stop. Es lo más probable porque es lo que llamamos una tendencia endeble. No es una tendencia robusta, que es lo que nosotros buscamos. Por lo tanto, FDX de momento no me parece interesante. Solo me parece interesante, sí. Oye, efectivamente, supera los 250 es porque esto ya se ha ordenado y ya va para arriba y además tiene un movimiento fluido hacia 278. Pues vale, en ese caso todavía puede ser interesante. Por el lado bajista lo veo un poco menos claro, la verdad, porque bueno, tiene zona de soporte más cerca, ¿no? Pero hasta que eso no ocurra, la verdad que no me atrae nada, vamos, no me atrae nada. Juan, la veo interesante para el lado bajista solamente. Y te explico el porqué. A ver, ¿por qué? Primero por ese fallo de patrón de ruptura que nos hizo la Sí, semana sí, previa, ¿no? sí, Eso es claramente, eso es una mini etapa 2 fallida y sí. vamos a tener una 3 y una 4, Ujú. ¿vale? En diario, en diario ya tenemos mínimo relevante decreciente. Deficientes. Y probablemente este patrón de compra uno que va a dar fallos nos va a dejar un máximo relevante decreciente también. Sí, Creo que este sería como un probablemente fallo, este. probablemente por ahí, ¿no? Sí. Lo cual sería un fallo de patrón de compra uno que dará inicio a la futura etapa 3 y futura etapa 4. Y sobre Ujú. todo ya si lo pones en mensual, A ver, mensual. A ver, vas a ver mensual. claramente dónde estamos, haciendo lo que sería el Acuramiento. acunamiento Ujú. para irnos hacia abajo. Con lo Por lo cual, tanto, por yo lo esta la tanto, veo interesante para el lado bajista. todavía le queda Ujú. tiempo para eso. Si tiene que hacer el retest aquí, todavía le queda tiempo para Sí, el. sí, que le puede quedar quizás un par de semanas, Sí, 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 sí. pero que solamente vería el lado corto. Dos, tres. Luego tiene una zona de soporte clara aquí en 214 y luego ya sí nos iríamos a 190 a 191. La verdad que la verdad que no me atrae. No me atrae. Mira qué ruido, mira qué ruido. Uf, Sí, te va sí. a quedar.
No es un No, gráfico no hace movimientos muy limpios. ordenados. Claro, es que ni cuando hace, ni cuando sube realmente, fijaros, hace siempre, esto es un ejemplo típico de tendencia endeble, de que aquí los stops bueno, te van a saltar siempre, porque en cada exhalación elimina ¿cuánto? El 80, para luego irse otra vez hacia arriba, 80, ¿veis? Otra vez hacia arriba, 80. Es una locura, es un valor no apto para swing traders porque te va a sacar el stop cada 2 por 3. Vamos a ver la siguiente, que es la última acción. Uy, esto me gusta bastante más. A ver, por lo menos en semanal me gusta bastante más. ¿Por qué me gusta? Buah, pedazo de suelo redondeado, Julio, cómo mola esta, ¿eh? Sí, sí. Mira el ciclo de vida. Un ciclo de vida perfecto. Y esto, pues nada, lo veremos en 100 dentro de unos meses. Es lo habitual. Vale, bueno, nada, ya tiene una estructura perfecta de etapa 2 alcista. Así que, bueno, ahora tiene dos rechazos alcistas en sendas semanas. Así que da la sensación de que puede continuar, puede tener un poco más de inhalación, ¿no? Eso parece en marco temporal semanal. Y en diario, tampoco es que la etapa sea preciosa, etapa, ¿sabes? Ver las medias. Es que lo delata, ¿no? Quizás en el tramo final, bueno, parece que quieren empezar a tener un poco de paralelismo, ¿no? De vías del tren. Eh, y acercándonos ya un poquito más, veo cosas que, bueno, no me convence del todo para el lado alcista. Por ejemplo, esta vela es un rechazo alcista, ¿lo veis? Rechazo alcista claro, de continuar hacia arriba. Tiene un techo, bueno, está formando aquí un techo bastante congestionado. Uy, bastante congestionado. Y después de la última, vamos a ver lo último, la última exhalación, que no llegó a máximos anteriores, está haciendo inhalación. Una inhalación que ya ha cerrado por primera vez no, pero ya ha cerrado por debajo de la media de 20. Así que, bueno, estamos aquí en este rango, vamos a poner el rango bien, más o menos. Estamos aquí en este rango lateral bueno, que genera algunas dudas. Déjame ver en horario a ver si nos aclara algo más. En horario ya tenemos etapa 4, ya ha perdido dos mínimos relevantes crecientes, media de 20 bajando, media de 40 bajando. Ha arrancado la última exhalación con vela fuerte, por lo tanto, esto quiere decir que es posible que haya algún tipo de rebote porque ya lleva una, 2, 3, 4, 5, 6 velas con máximos decrecientes, porque puede hacer algún tipo de acunamiento, para luego continuar hacia la media de 200, que en este caso está en la zona de 35, que sería la zona de soporte en diario. O sea que me da la sensación de que esto, aunque pueda tontear ahí un poco, vamos a testar la zona de soporte. Y si la pierde, cuidado, porque empezamos etapa 3, luego etapa 4, que en semanal sería simplemente una inhalación posterior, es decir, no dañaría para nada la magnífica estructura que tiene en etapa 2. Conclusión. Yo para este valor esperaría que se aclarara este potencial escenario de etapa 3. Todavía no lo es, pero potencial escenario de etapa 3, porque si hay una etapa 3 luego vendrá una pequeña, aunque fuera pequeña, etapa 4. ¿Ok? Y que eso nos ayudaría porque en semanal pues entraría ya a la zona esta zona de por aquí a lo mejor, y ahí podría recomponerse otra vez hacia arriba, que sería un ciclo entero. Sería un ciclo entero en este marco temporal diario. ¿Vale? Eso es como veo aquí a este valor, Julio. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, semanal las mechas, ¿no? Por arriba de las dos últimas semanas delatan un poquito, ¿no? Ahí. Con lo cual yo creo que el rango que han marcado en diario es el rango a vigilar, Mm. sobre todo porque si rompe esa zona, ¿no? De los 40, en semanal tiene movimiento hasta los Uf, uf. 55, 60, Sí, sí. sin problema, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, un valor que Sí, sí, vigilar interesante. para buscar posicionarnos en el lado alcista, ¿no? Bien si nos acaba haciendo un patrón de ruptura de continuación alcista en los próximos días, o bien si continúa la inhalación en semanal, nos hace una etapa 3, una etapa 4 para Luego luego subís. buscar el siguiente movimiento, ¿no? Correcto, correcto. Fijaos que aquí lo ha hecho. De Ujú. hecho, es bastante parecido. Sí, Hace sí. una congestión, pierde etapa 3, ¿lo veis? Cuando Sí, pierde hace ahí una mini etapa 4 etapa ahí, 4, exactamente. Ahí está. Y desde aquí se va para arriba. Sí, sí. Que estas son tan rápidas, que en marco temporal diario no se ve. A ver, tendrías que bajar a marco temporal horario. Venga, vale. Venga, pues oye, vamos a cerrar el resumen semanal de trading número 254 con el análisis de lo que está de moda, ¿vale? Que continúa de moda, como es el Bitcoin, Julio. Aquí lo tienes. sí, bueno, A ver. Bitcoin en semanal continuamos con etapa 2, ¿no? Una etapa 2 que se empieza a poner en peligro, ¿no? Se empieza a poner en peligro. De hecho, si acabara la semana así, ¿Cómo está nos ahora? queda todo el día de hoy, pues ya casi confirmaríamos el escenario de etapa 3, ¿no? Eso es. Porque ya por primera vez los mínimos relevantes ya no serían
no serían crecientes. Bueno, de hecho ya no van a ser crecientes, ¿no? Aunque bueno, Ujú. todavía tenemos media de venta alcista y habrá que ver cómo cierra la semana, ¿no? Sabemos que el mensaje de vela siempre a cierre de semana. Si acabara así, tal como ahora, etapa 3 y después de una etapa 3 lo que esperaríamos sería una etapa 4, ¿no? Ujú. Si nos vamos al diario, en el diario sí que tenemos una etapa 4, ¿vale? Sí. Con mínimos relevantes decrecientes. Y bueno, haciendo una inhalación ya con varias, una, dos, tres, cuatro velas extendidas, nos dejáis esa mecha a modo de checkout con el mínimo relevante previo. Y bueno, lo lógico sería que iniciara algo de Inhalación. inhalación, Correcto. ¿vale? No sabemos si luego para buscar un nuevo patrón de venta uno en lo que Ujú. sería la confirmación de la etapa 3 en semanal y, bueno, y etapa 4 en diario, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que el día de hoy es un día clave, ¿no? Un día clave porque nos va a determinar, sobre todo en semanal, si la etapa 2 muere, ¿no? Muere hoy y tenemos etapa 3, lo cual nos sugeriría más caída las próximas semanas hacia la zona de los 98, ¿no? Ujú. Probablemente. O si realmente lo de hoy acaba cerrando por encima, manteniendo, ¿no? Ya a duras penas esa etapa 2. Sí, lo que está claro es que la fortaleza que venía mostrando en las últimas semanas, pues ha desaparecido. Ya estamos ya pues casi en etapa 3. Sabéis que cuando elimina el 90%, nosotros ya empezamos a considerar la etapa 3. Y bueno, pues aunque lo malo o lo malo o lo bueno de estas cripto es que se mueven muchísimo y por lo tanto lo que ahora mismo es un mensaje de etapa 3. Y de hecho el viernes era un mensaje de etapa 3. Luego empezó incluso a subir, llegó aquí arriba, ya no era claro. Bueno. Hay que esperar, esperar que llegue a cierre. Y ahora está haciendo un movimiento lateral. Déjame recordar ya qué pone. Ah, mira, mira, esto es muy interesante. Mirad, cada vez que veáis este movimiento así, cada vez que veáis este movimiento así, que es un movimiento lateral clarísimo, ¿lo veis? Clarísimo. eh, Obviamente la solución está por donde lo rompe, ¿no? O como lo está intentando ahora mismo, por el lado bajista o por el lado alcista. Mucho cuidado, porque hay en muchas ocasiones que nos hacen amagos, amagos, es decir, y además podemos estar viéndolo ahora mismo en directo, ¿eh? Imaginaros que ahora esto, oye, sigue cayendo, rompe, me hace así, y ¿qué es? Es una ruptura de soporte, ¿vale? ¿Qué es lo importante en una ruptura de soporte? Bueno, obviamente la vela de ruptura, como siempre digo, pero también la siguiente, porque hay veces que lo que nos hace es, bueno, pues no sé, pues una ruptura aquí para arriba. Imaginaros, una ruptura para arriba y no tiene continuidad. Eso significa que se va a ir para el lado bajista, que el movimiento de verdad, el bueno, se va en el lado contrario. Y otras veces hace lo contrario, hay un movimiento bajista y en la vela siguiente lo anula. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento de verdad está en el sentido contrario. Así que mucho cuidado, esto me viene muy interesante porque puede estar ocurriendo ahora mismo hasta en directo, ¿no? O sea, si realmente lo rompe y tiene continuidad, pues evidentemente se va para abajo. Tiene continuidad en la vela siguiente, prefiero, luego va a tener continuidad hacia mínimos, ¿no? Si rompe y hace un shakeout, conocemos como shakeout, cuidado, porque lo más normal es que esto termine rompiendo en el sentido contrario, ¿vale? Bien, vamos a cerrar este con Ethereum. Ethereum, ¿qué tal está? Está sufriendo bastante menos. Está sufriendo bastante Sí, menos, por lo que sí, veo aquí, ¿eh? en Ethereum la etapa 2 es evidente, ¿no? Aquí no tenemos las dudas que tenemos en Bitcoin, ¿no? Sí, Tenemos sí. máximos y mínimos relevantes crecientes, media de 20 claramente alcista y el precio claramente por encima de ella, ¿no? Con lo cual no hay duda, ¿no? En semanal de que continuamos con la etapa 2, ¿vale? Además Correcto. las mechas por abajo, Ujú. bueno. Vamos a compartir eh, aquí cosas para que lo veáis, lo de las mechas que dice Julio. Casi quito todo esto. Ahí va. ¿Veis cómo las mechas son por abajo, ¿Vale? parte inferior? Lo cual nos sugiere de que probablemente intente el patrón de compra uno en las próximas Sí, eh, sesiones, ¿no? sí. Y si nos vamos al diario, igualmente vemos la fortaleza respecto a Bitcoin, porque Bitcoin ha perdido los mínimos anteriores y aquí no, Ujú. ¿no? Ujú. Y bueno, tuvimos un arranque de inhalación con gran vela sólida, con lo cual esperábamos que el siguiente patrón de venta uno diera fallo, en el sentido Ajá. de que no perdiera el primer intento de los mínimos. Bueno, Ahí está. justamente es lo Haciendo. que está ocurriendo, ¿no? Ujú. Ahora lo suyo sería que iniciara una nueva inhalación, bueno, que sería la que va a determinar si superamos la zona de los 4.300, probablemente sea el patrón de compra uno en semanal y Ujú. aquí sea el inicio de la etapa uno. Eso es. Y si no sucede esa superación, pues probablemente tendremos más continuidad de la etapa 4 Correcto. en diario, bueno, y algo más de inhalación en semanal. Este me recuerda también a Solana.
Sí, sí, Sol está muy parecido, ¿no? Igual. Igualito. En semanal, etapa 2 también con mechas por abajo y bueno, precio por encima de la media de 20, ¿no? Sí, Y en diario igual, sí, ¿no? lo mismo, sí, sí. La inhalación, la gran vela sólida que nos marcaba que el siguiente patrón de venta uno diera fallo y justamente lo que parece que podría estar ocurriendo, ¿no? Además aquí con el aliciente, o sea, el tema de la media 200, ¿no? Media Sí, 200 que está frenando el precio casi al tick, ¿no? Ya por cuarta vez, ¿no? sí, sí. Creo que aquí puedo hacer un retest, una caída ahora en las próximas horas, un retest que coincidiría con la ruptura de Bitcoin, ¿eh? Coincidiría con ruptura de Bitcoin, retest, aguanta, fallo de ruptura bajista en Bitcoin y para arriba. Bueno, es un escenario posible, es un escenario posible. Lo que sí Vale, es pues claro nada, es lo veremos. es que yo creo que el día de hoy es clave, Es ¿no? Sobre fundamental, todo en sí. Bitcoin porque bueno, va a determinar si damos inicio oficialmente a la etapa 3 en semanal o si mantenemos, ¿no? Aunque sea a duras penas esa etapa 2 débil. Sin duda alguna, es la vela clave, ¿eh? La vela clave hoy. Sin duda, lo que pasa es que sí que es verdad que el Bitcoin está débil, cosa que no comparte con Ethereum, no comparte con Ethereum y Solana, por ejemplo, que son las dos cripto que hemos visto. Oye, que nada, que lo seguiremos viendo esta noche, hablaremos esta noche entonces en el grupo sobre Bitcoin, a ver qué ha hecho finalmente. Nada, que tengas un buen resto de domingo, y que nos vemos durante la semana. Muy bien. Venga, que Venga, veros. hasta Chao, luego. chao, chao.